Bueno, nosotros somos una organización política del pueblo peruano y hemos llegado a una conclusión que en el Perú necesitamos construir una nueva república que nos permita tomar las decisiones en función a los intereses de la mayoría. Necesitamos una nueva estructura de Estado que nos permita resolver los problemas del país. Porque el sistema representativo que tenemos es un sistema que se ha hecho para que las decisiones solamente los tomen los representantes que se eligen. Incluso ya ni siquiera los que lo elegimos, porque por ejemplo aquí el ministro de Economía nadie lo ha elegido, pero es el que decide por encima del presidente, por encima de todo. Entonces hoy, si vemos en el tema del FONAVI, por ejemplo, la ley fue aprobada por un referéndum por todo el pueblo peruano, una ley de rango constitucional, no se cumple. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía ha hecho un decreto supremo que lo impone por encima de la ley. La ley dice, debe devolverse todo su dinero a los fonavistas, hay que hacerle una cuenta individual para ver cuánto aportó el trabajador, el empleador, el Estado, sus intereses, todo, hay que devolver. Eso dice la ley. ¿Y qué dice el ministro? No me interesa la ley, hago un decreto y le voy a dar 10 soles por mes aportado a la gente. ¿Se acabó? ¿Qué es eso? ¿Democracia? Dictadura. Dictadura. Entonces, esa es la preocupación, no solamente de los fonavistas, sino de todo el país. ¿Qué dice la gente de Loreto? La gente de Loreto quiere que Petroperú administre el lote 192. El lote 192 porque así habría mayores ingresos para la zona de Loreto y para todo el Perú. Pero la ministra de Energía y Minas dice, no, la Constitución prohíbe que los peruanos podamos explotar nuestros recursos. Lo cual es cierto. Pero tenemos una Constitución que no permite que los peruanos explotemos nuestros recursos, ¿no? ¿Y quién lo explota? Los extranjeros, las grandes corporaciones. O sea, si tenemos una Constitución que no nos permite explotar nuestros recursos, que eso significa, explotar los recursos significa desarrollar. Porque ¿cómo desarrollan los pueblos? Cuando explotan sus recursos. De acuerdo. Entonces, cuando la explotación de los recursos va en función de sus intereses. Entonces, si no nos permite explotar nuestros recursos esta Constitución y no nos deja desarrollar, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar esta Constitución porque no es de nosotros. Pero ese es el San Benito que nos ha vendido y por eso llegó a la presidencia el señor García. Antes, lo recuerdo bien, Alejandro Toledo y ahora el señor Ollanta. Claro, o sea, es que el clamor de la población se ha dado cuenta que el problema es la Constitución. Pero ¿qué cosa nos dicen los candidatos que de siempre? Pues son candidatos eternos. Dice, por ejemplo, Humala dijo, ¿no? Juro por la Constitución del 79. ¿Pero cuál cumple? La del 93, la que está vigente. Toledo dice, yo lo retiro la firma de Fujimori, pero el texto quedó. O sea, ¿qué gobierna? ¿La firma o el texto? El texto. Entonces, hay que retirar el texto, no la firma, ¿no? ¿Qué dijo Alan García? Voy a volver a la Constitución del 79, ¿no? O sea, todo eso de el gran cambio, la gran transformación. Con la misma Constitución, eso es mentira, es demagogia, ¿no? Eso es un cuento que nos han vendido siempre, pero esos cuentos ya se acabaron. Porque ahora, nosotros ya no queremos ese cuento, estamos nosotros cambiando la Constitución y hemos iniciado el procedimiento. El procedimiento es vía referéndum. Ya tenemos los 2 millones de firmas, estamos ajustando el texto, haciendo debates en todo el país para consensuar el texto. Vamos a modificar 91 artículos, dentro de ellos el tema del sistema político, ¿no? Eso al margen de las elecciones presidenciales. No, las elecciones presidenciales es una coyuntura, como se dice, un ensayo, una pichanga, como se dice en deporte, ¿no? Es un calentamiento, porque la batalla final es el día del referéndum que vamos a cambiar la Constitución, porque aquí gobierna la Constitución.